Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. El tema que hoy voy a exponer es sobre la Revolución Nacional de 1952, para lo cual antes de exponer quisiera presentarme. Soy Brits Juan Caviña Quispe y en el transcurso de este tiempo de exposición también vamos a dar lugar a nuestros compañeros con el vestuario correspondiente según los temas a los cuales cada uno va a exponer. Muchas gracias ante todo por su atención. Antecedentes de la Revolución de 1952. Hay que mencionar que en esos tiempos la clase dominante, la clase social alta, eran los terratenientes como los tres varones del estaño que manejaban el gobierno. Producto de esto, la clase media y la clase baja eran vulnerables sus derechos, por lo cual en esos tiempos se produjo un cambio de mentalidad, producto por el cual en el año 1951 en las elecciones se produjo el ganador por el partido del MNR Víctor Paz Extensor, por lo cual en ese tiempo el presidente de esa gestión hizo un autogolpe, declarando así a las Fuerzas Armadas como nuevo gobierno. Al no poder manejar el nuevo gobierno, las Fuerzas Armadas, hay un enfrentamiento civil dentro de la ciudad de La Paz como en otros sectores. La revolución del 9 de abril. La precavidad del régimen militar encabezado por el presidente Ballivián se agudizó en las manifestaciones callejeras en contra de la anulación de las elecciones de 1951 y el estado de sitio que había dictado el presidente Ballivián. A principios de abril se conspiró contra el gobierno de manera interna. Antonio Selem, uno de los ministros conspiradores, tomó contacto con la oposición del MNR-FSB. El golpe estaba planeado para el 12 de abril. Sin embargo, se adelantó ante la decisión de Ballivián de reestructurar su gabinete. La base del levantamiento era la fuerza de carabineros policías, integrado por 2.500 efectivos. Ballivián, al ser interceptado, tuvo que ir al colegio militar en la zona sur de La Paz. Los cadetes fueron los primeros en salir a combatir. Ballivián permaneció en el colegio hasta las 12. Ya derrotado su gobierno, se asimiló en la embajada de Chile. La confrontación armada entre insurrectores del ejército todo el 9 fue intensa. Ese mismo día los militares movimentistas tomaron el palacio. Un grupo de jóvenes dirigentes movimentistas logró comandar acciones valerosas para el ejército revolucionario. Fue centrales las figuras de Hernán Siles, Juan Lechín, Mariano Sanginés, Adrián Barrenechea, Germán Monroy Bloch y muchos otros. El aporte de las mujeres también fue heroico en el apoyo de las insurgentes, destacado entre otras Lidia Gulicer, La Paz el Alto y Oruro. Fueron los focos de lucha más importantes, en donde destacada la llegada de los mineros de Miyuni que combatieron en la ceja de la ciudad del Alto, lo cual fue fundamental para el tributo revolucionario. Finalmente, el 11 de abril, el general Humberto Torres, quien comandó al ejército, pacto de la tregua con el eje revolucionario Siles Suazo en Viacha. La revolución había triunfado. Hubo 490 muertos y casi 1.000 heridos. Fue el trágico salto del movimiento revolucionario más importante que le tocó vivir a Bolivia. Significado de la revolución. Este proceso representó un desplazamiento del clases, la minúscula clave dominante que era dirigida por el país, que fue instituida por una clase media, que obviamente afectó los intereses de la élite
Se modificó radicalmente los estamentos del poder, por eso se había hecho la revolución. Se modificó totalmente la estructura económica, política, cultural y social de nuestro país. La revolución de 1952 es un hecho fundamental en la historia contemporánea de Bolivia, pues cambió el país. Por una parte, se modificó la estructura económica, privado de incalculable poder, la minería particularmente. Se pasó a una economía básica controlada por el Estado, más del 70%. Se creó una nueva burguesía. En el campo la reforma agraria en 1953 eliminó el latifundio y determinó un proceso de integración del campesino en la vida nacional. En el campo de la reforma agraria en 1953 eliminó el latifundio y determinó un proceso de integración del campesino en la vida nacional. En lo político se cambió las reglas de juego, el establecerse en el voto universal que permitió la participación mayoritaria en las elecciones y una nueva composición. En la representación social, en el parlamento, obreros y mineros tuvieron una participación directa en las decisiones sociales y policías del país. Se creó una importante legislación de trabajo y avanzadas leyes sociales. Finalmente, surgió una fuerte corriente indígena y nacionalistas unida por la cultura mestiza y uniformada por el castellano. Esa idea se fue modificando como resultado al acceder a la educación. Repercusión internacional de la revolución. Entre América Latina se han desarrollado entre 1900 y 1960 tres grandes procesos revolucionarios con resultados diferentes y con una importancia también distinta de acuerdo a la dimensión de cada país. Hubo tres revoluciones: la Revolución Mexicana, Boliviana y Cubana. La Revolución Mexicana empezó en 1910, la Revolución Boliviana en 1952, la Revolución Cubana en 1959. Pero el camino que había culminado el 9 de abril fue largo, difícil y por supuesto sangriento. Desde el nacimiento del nacionalismo militar con las figuras de Toro y Bush, la inmolación del presidente Villarroel convertido en un símbolo, los más de 400 muertos y 3.000 heridos de la propia revolución establecieron un desafío para esa generación que se hacía cargo del país. El qué hacer era, desde luego, la pregunta fundamental. Este gobierno inició un importante ciclo de transformaciones democrático-burguesas. Y cuando hablamos del nacionalismo revolucionario, hablamos de la revolución democrático-burguesa en un país atrasado como Bolivia. Ellos intentaron todas las tareas que son clásicas de las revoluciones burguesas: la integración territorial, la democratización económica, la democratización política, la vertebración de un Estado moderno, etc. Una vez que las estructuras económicas y sociales del pasado han sido cambiadas de una manera dialéctica, de nuevo surge la pregunta, ¿y ahora qué? Entonces ahí viene la respuesta de qué es la revolución nacional cuando ha llegado al gobierno y ha operado los cambios estructurales. ¿Qué hace? Entonces la revolución nacional se convierte casi en una o dos palabras. Por un lado, desarrollo, por el otro, diversificación. Y está en el gobierno. ¿Qué va a hacer ahora en adelante? Ya no puede seguir destruyendo lo que ha destruido. Tiene que crear. ¿Crear qué? Desarrollar el país. Producir lo que este país no producía pudiendo producir. Pero ¿qué había representado realmente el cambio de estructuras fundamentales? El dislocamiento de la sociedad. Primero, el desplazamiento de una clase por otra. Los varones del estaño y los terratenientes sustituidos por una clase media en surgimiento y el intento de la creación de una nueva burguesía. Para ello,
El proceso político había sido fulminante. El 17 de abril se crea la Central Obrera Boliviana, un conglomerado que por primera vez establece la representación genuina de todo el conjunto de los trabajadores de Bolivia. Estos tienen además el cogobierno, algo absolutamente inédito en América Latina. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar sobre el voto universal. Bueno, el voto universal. El voto universal hasta las elecciones de 1951 que ganó el MNR, el voto universal estaba restringido. No podían votar las mujeres ni los analfabetas. También el voto universal fue una consecuencia lógica en el marco de una revolución de corte policlasista e integrada a voto mediante el decreto del 21 de julio de 1952. A todos los bolivianos mayores de 21 años, siendo casados o de cualquier sexo, ya podían votar. También podían votar las poblaciones marginadas, ya tenían acceso a este decreto, ya que este decreto de voto universal fue la mejor de todas. Sobre todo benefició a las mujeres y a los más pobres, ya que esto también era clasista de voto. Naturalmente nos gobernaba el que tenía más dinero, o nos reprendían en esas épocas, en las épocas en los 40. Esto de pelear por nuestro voto universal, por votar por el voto de nosotros, esto es muy importante para la población, ya que esto también, al pasar de los años, también fue transmitido en escuelas, universidades, en nuestra política misma. Ya no se puede entrar al poder así por demás, tiene que ser por una democracia. Continuamos con reforma agraria. El 2 de agosto de 1953 se afirmó en Ocurreña, Cochabamba, el decreto de reforma agraria bajo el principio de la tierra es de quien la trabaja. Con esta reforma se dio el fin definitivo al latifundio en el altiplano y en los valles. Y aunque con lentitud se realizaron las entregas de los títulos a los campesinos para que ya no dependan de un patrón. La reforma significa, entre otras cosas, la incorporación de casi 200.000 habitantes en el mercado nacional como productores y también como consumidores. Y hay también una confrontación armada entre los insurrectores y el ejército. Toda esta guerra fue intensa. En el mismo día, los militares movimentistas tomaron el palacio y un grupo de jóvenes movimentistas logró comandar acciones valerosas para el éxito revolucionario. Fueron centrales las figuras de Hernán Siles, Juan Lechín, también Mario Sanginés, Germán Monroy y muchos otros. Y también hubo aporte de las mujeres. Este aporte de las mujeres, de nosotras, fue heroico. Fue heroico el apoyo a los insurgentes.
destacando entre estas mujeres, Lidia Gusiler, ¿sí? Lidia, La Paz, El Alto y Oruro fueron la nacionalización de las minas. Uno de los pedidos de la revolución había sido la eliminación del llamado superestado minero. Es así que entre abril y octubre de 1952 trabajó una comisión para estudiar las medidas a tomarse y el 31 de octubre del mismo año, Víctor Paz Estenssoro firmó el decreto número 3223 de nacionalización de las minas en el campo de María Barzola en Catavi, Potosí, cuyo decreto se firmó contando con el control obrero. La nacionalización revertía al Estado todos los bienes de las tres grandes empresas como Cerpatiño, Hochschild y Aramayo. Para administrar las minas del Estado se creó la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, que comenzó su gestión con escaso capital de operaciones y sobre todo maquinaria obsoleta y muchas vetas en franco descenso de producción o agotadas. Los precios del estaño bajaron entre el año 1951 y 1955-56, lo que determinó una disminución de la producción que descendió de 26.000 toneladas anuales en el año 1952 a 22.400 toneladas en el año 1956. A estas desventajas se sumó el cambio de razón social por el cual el pago de beneficios sociales a todos los obreros de las minas nacionalizadas y luego se les volvió a contratar significó una erogación excesiva de dinero. Por este hecho, la Comibol se descapitalizó. Así también la inexperiencia administrativa y las presiones sindicales determinaron un alto nivel de burocratización y un incremento de trabajadores y funcionarios que trabajaban fuera de la mina, es decir, en el exterior de la mina. Sin embargo, el control de la minería por parte del Estado evitó la desmedida fuga de divisas y permitió recuperar el beneficio íntegro de la producción minera para el país. Lastimosamente, no se llevó de manera inmediata la creación de hornos de fundición que rompiera la dependencia de las fundiciones extranjeras con la consecuente pérdida del valor agregado, ya que se exportaba el mineral sin procesar, es decir, se exportaba el mineral en bruto. Como resultado de la nacionalización, se trasladó el control de la economía privada a manos del Estado. La reforma educativa. La reforma tenía que ver con el esfuerzo por masificar la educación y ese fue sin duda el resultado más evidente del cambio revolucionario. En 1953 se creó la Comisión Nacional de Reforma Educacional y en 1955 se dictó el Código de Educación, que determinó modificaciones sustanciales en la estructura educativa boliviana, abarcando los siguientes niveles de educación. 1. La educación regular. 2. La educación de adultos. 3. La educación de rehabilitación. Y 4. La educación escolar y extensión cultural a la comunidad. Se puso mucho énfasis en el sistema escolar campesino con el incremento de núcleos escolares desde primaria hasta normales rurales. Se determinó la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria y finalmente se integró un programa de alfabetización con medianos resultados. La explosión de las escuelas rurales fue muy significativa, aunque no hubo una correlación entre número y calidad.